Ojala la abuela yano me odiara. Ce fut el deuxeo de quimpleano de mi hijo. Depuis front à un pastel de trépiso qu'on nuait vela parpadeante en medio de la fiesta, front à 15 persona. Familiar, amigo y vecino, todo furon testigo. Un nino de 9 anneaux había dicho en voz alta el que yo no me atrevi a decir durant 39 anneaux de mi vida. En ce momento, mi mamá perdió completamente el control. Se levanto de golpe, con la cara rora, y el que gritó a continuación cambio todo el que había credo sobre mi familia, sobre mi mismo. En de entrar en los detalles de esta historia, permittant decir gracia desde el fondo de mi corazón. Gracia por tomarse el tiempo de seguir la historia. Hola a todo, soy Daniel. La historia que voy a contar hoy sucedió a mediado de julio del año pasado, en el noveno cumpleaños de mi hijo Tadeo. Esa mañana, me desperté con el olor a mantequilla derretida que venía de la cocina y lo naba toda la casa. Mi esposa Sofía y repostra independiente. Había estado despierta desde las 4 heures du matin terminando el pastel de cumpleaños de Trepiso con temática de pista de carra para Tadeo. Cuando entré a la cocina, Tadeo estaba parado sobre una silla, con los ojos brillantes mientras veía a su mamá poner la capa final de glaseado sobre un auto de carra de fondant rojo. Al verlo argento, me sentí agradecido por mi pequeña familia, por el trabajo sencillo en el tale mecánico que había construido. Sofía con su cabello en un mono desordenado, espolvoreada con harina, y Tadeo con ojo ansioso contando cada vela. Una vida sencilla pero plena. Pero había una preocupación persistente que no expresé. Decidí invitar a mi mamá a la fiesta. On con 9 anneaux nunca había recordado el cumpleaños de Tadeo, ni una sola vez. Cuando Tadeo corrió hacia el patio, Sofía dejó su espátula y me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Respiró hondo y me preguntó, ¿estás seguro de que quiere invitarla? Tra la pregunta de mi esposa, me encogí de hombro, tratando de parecer casual, y respondí, mamá se está haciendo vieja. Tal vez esta no si diferente. ¿Verdad? Entonces, Tadeo volvió a entrar corriendo, con los ojos brillantes y la voz llena de esperanza mientras me decía, papá, tengo algo especial que quiero darle a la abuela. He estado preparándolo toda la semana. Esta vez le va a encantar. Lo sé. Sofía y yo no miramos. Ella no dijo nada más, solo se volvió hacia el pastel, pero si su hombro tensarse un poco y su mano se movió más lentamente con el glaseado. Me pregunté que estaba esperando. Pero después de todo, alge todas las dudas y creí que la familia, sin importar los problemas que tuviera, siempre encontraría una manera de amarse. Pensé eso toda mi vida. Y 45 minutos antes de que comenzara la fiesta, y esa creencia comenzó a resquebrajarse. Esa tarde, estaba jugando con el sistema de altavoz exterior cuando sis el Toyota de mi padre estacionado frente a la casa. Pasaron 10 minutos y nadie bajaba. Salí al porche de l'entrée, fingiendo revisar el sistema de aspersor que en realidad estaba roto desde la primavera. La habilidad de fingir estar ocupado mientras escuchaba a escondida la había aprendido a los 12 años cuando mi padre peleaba en la cocina sobre quien olvidó pagar el recibo de la luz. Mi papá, Francisco, estaba parado junto a la puerta del auto, inclinándose para hablar con mamá a través de la ventana entreabierta. El olor a concreto caliente golpeó mi nariz. Las cigarras imbaban como si intentaran ahogar su voz, pero no podía escuchar claramente. Mi mamá, Viviana, estaba sentada adentro, mirando hacia el frente. Suspiró y luego habló con voz cansada, no entiendo por qué tengo que estar aquí. ¿Cuánto anneaux no son suficientes, Francisco? Papa bajó la voz. Ese tono familiar de por favor, no haga un escándalo cuando respondió, Daniel es nuestro hijo y Tadeo es nuestro nieto. Lo prometiste. El cumpleaños del año pasado pasó por mi cabeza como una película rota reproduciendo en repetición. Ese día, Tadeo le mostró con entusiasmo a la abuela el dibujo que había hecho de ella. Ese dibujo desordenado que mi hijo había pasado una semana entra terminando. Mi mamá lo miró y lo dejó como si fuera un volante de pizzeria. Cuando Tadeo levantó la vista y preguntó, ¿te gusta? Mi mamá de repente se levantó de golpe, con la cara rora y las manos agarrando la silla. Papa tuvo que sacarla a fura, murmurando explicación a todo.
Le duo indolore de Cabeza Repentino. Dolor de Cabeza, verdad? Yo soy el rey de España. Depuis de Tradel arbusto de cactus, si c'est esa mirada de nuevo. La mirada de alguien tragando algo amargo. Mi mamá estuvo calada durant mucho tiempo. Luego su voz se suavizó, casi un susurro para sí misma, cada vez que miro a ese nino a los ojos, veo. Se detuvo a mitad de la phrase. El era condicionado del vecino se apagó de repenti un silencio pesado cayó sobre nosotros. Papa la interrumpió de inmediato. Su voz fut aguda mientras advertía, prometiste que no sacaría el tema. Nunca más. Mamá se giró para mirar a papá, con los ojos rojos mientras respondía, no lo estoy sacando, pero no me haga fingir más. Estoy cansada, Francisco. Muy cansada. Me quedé allí todavía sosteniendo esa maldita mangra, sintiendo como si acabara de tragar un trozo de hielo. Fingir que? Quanto a no eran quanto? Que veía en los ojos de Tadeo? Y por qué? Porque tenía la sensación de que esa historia me involucraba a mí. Mi mamá abrió la puerta del auto después de unos minutos de silencio, limpiando rápidamente la esquina del ojo con el dorso de la mano. Luego, en menos de 2 segundos, se puso esa sonrisa de compromiso que había visto toda mi vida. Una sonrisa que si pudiera empaquetar y vender, haría una fortuna en peso porque parecía muy real. Era falsa. Me di la vuelta rapidamente, girando la mangra como si fuera el trabajo más importante de mi vida. Parte de mi quería creer que eran cosa de viejo matrimonio, como que el olvido comprar leche o que el avait la televisión demasiado alto. Pero algo estaba atascado en mi pecho, como cuando traga carne que no masticas tel o suficiente. No pude subir ni bajar. Decidí alejarlo. Ese día era el cumpleaños de Tadeo. Mi hijo estaba esperando adentro, con los ojos brillantes como estrella, con la fe de que estaba la abuela seria diferente. Mientras esperaba que comenzara la fiesta a las 2 de l'après-midi, esperando a que le garan los amigos de Tadeo, me senté en la cocina mirando a mi hijo jugar en el patio. Las palabras de mamá seguían resonando en mi cabeza, y viejo recuerdo de repentinidad mi mente como agua rompiendo una presa. Cuando tenía 12 años, mi equipo llegó al campeonato escolar. Yo era el mariscal de campo titular y era el jugo más importante de mi vida, al menos en ese momento. Le pregunté a mamá si vendría a ver y ella respondió con la misma mirada que si le hubiera preguntado si quería hacerse una endodoncia. Estoy ocupada. ¿Ocupada con qué? No lo sabía. Pero a la semana siguiente, mamá se tomó todo el día libre para levar a Paula a comprar un vestido para la fiesta de cumpleaños de una amiga en el centro comercial Perisur. Un vestido, todo el día. Pero el recuerdo más doloroso fut mi cumpleaños número 16. Me desperté, bajé a la cocina y no había nada. Ni pastel, ni regalo, ni felicitación. Mamá estaba haciendo café y papá estaba leyendo el periódico como cualquier otro día típico. Me quedé allí un rato, luego le recordé suavemente, mamá, hoy es mi cumpleaños. Mi mamá levantó la vista, parpadeó unos segundos como si estuviera cargando datos, y luego respondió en un tono casual, oh, tu cumpleaños? Hagámoslo otro día. Estoy ocupada. Otro día nunca llegó. A los 16, aprendí que otro día era como los adultos decían en nunca sin tener que decirlo directamente. 2 años después, los 15 años de Paula, una gran fiesta en un restaurant en Avenida Masaryk, 30 invitados, un pastel personalizado de trepiso de la pastelería más famosa de la ciudad, y mi mamá loro durante su discurso sobre su bebé. Me senté en la esquina, aplaudiendo con todos los demás, sonriendo por fuera, pero preguntando por dentro que había hecho mal. Lo intenté. Buena nota, puro 10, hacia los que hacer de la casa sin que me lo pidieran. No causaba problema, no contestaba mal, no pedía cosa. Pensé que si fuera más perfecto, mamá me amaría más. Pero no importaba lo que hiciera, la forma en que mamá me miraba seguía haciendo como mirar algo que alguien olvidó en la casa. Una vez le pregunté a papá, porque mamá ama a Paula más que a mí. Mi papá guardó silencio durant mucho tiempo. Luego puso su mano en mi hombro,
Miro asia otro lado y me dijo con voz cansada, tu mamá te ama a su manera. No elo piens demasiado. Su consuelo me siguió durant más de 20 años. Aprendí a enterrar esa pregunta profundamente, a seguir viviendo como si todo fuera normal. Fingir que no dolía. Fingir que no elo veía. Fingir que no necesitaba ser amado. Pero luego, mirando a Tadeo a través de la ventana, viendo a mi hijo sosteniendo ansiosamente esa caja de madera que él mismo había hecho, creyendo que estaba la abuela seria diferente, no pude fingir más. Sofía tenía razón cuando me advirtió asano. Ese ciclo se estaba repitiendo, y estaba la víctima no era yo, sino mi hijo. La fiesta comenzó a las 2 de l'après-midi. Mi mamá eligió un asiento bajo el patio, la esquina más alejada del jardín con un tequila, revisando su reloj régulièrement como alguien que cuenta cada minuto hasta poder irse. En mi cabeza, pensé, esta es la última vez. Pero tal vez todo tiene que lugar a su punto de quiebre. Y ese día fue cuando todo explotó. Alrededor de las 2h30, Tadeo corrió hacia la abuela, con la cara radiante. Mi hijo se detuvo frente a ella, respiró hondo como si estuviera reuniendo valor, y luego habló con una voz llena de esperanza. Abuela, cuando soplo mi vela más tarde, tengo algo sorprendente que quiero decirte. Acuérdate de escuchar, sí? Mi mamá no levantó la vista. Todavía pegada a la pantalla de su teléfono cuando le respondió a Tadeo en un tono plano. Aja. Una palabra, solo aja, como espantando una mosca zimbadora. Tadeo se quedó allí unos segundos más, esperando algo más. Pero mi mamá ya había vuelto a su teléfono. Como si mi hijo no existiera. Los hombros de Tadeo cayeron y mi hijo se alejó arrastrando los pies. Apreté la lata de cerveza en mi mano hasta abolarla. Pero el espectáculo no había terminado. Unos 5 minutos después, llegó mi hermana Paula con su hija gemela de 11 años, Zoe y Mia. Y mi mamá, que había estado sentada como una estatua de piedra, de repente pareció como si alguien le hubiera enchufado electricidad. Se levantó de golpe de su silla, con la cara resplandeciente, la voz elevando mientras gritaba, mi dos princesas están aquí. E Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Las extrañé mucho, meninas. Después de eso, abrazó fuertemente a Zoe y a Mia, besó a cada una en la mejilla, le acarició el cabello, elogió lo bonita y alta que estaban, y alabó todo sobre ellas. Las dos sobrinas presumieron de haber ganado el primer lugar en una competencia de belle escolar, y mi mamá chilló como si acabaran de ganar medalla olímpica. Sacó su teléfono, las hizo pararse junto a ella, tomó foto tras foto, deshaciendo en elogio sin parar. Usted dos se ven igualita a su mamá cuando era pequeña. Tan hermosa. Que bárbara. Viendo el comportamiento de mi mamá, me volví para buscar a Tadeo. Mi hijo estaba parado a uno paso de distancia, viendo a la abuela mimar a su dos prima. Esa mirada, la conocía bien porque la había levado toda mi infancia. La mirada de un niño parado fuera de la ventana de una dulcería viendo a otro niño comprar todo mientras no obtiene nada. Entonces Tadeo dio un paso tímido hacia adelante, con voz pequeña como si tuviera miedo de ser rechazado de nuevo. Le dijo a mi mamá, abuela, ¿puedes tomar una foto conmigo? Al escuchar la petición de Tadeo, mi mamá se dio la vuelta. La sonrisa en su rostro murió como si alguien acabara de echar una cubeta de agua fría. Miró a Tadeo con una expresión que solo puedo describir como molesta, y luego respondió con una voz helada, ahorita no, estoy ocupada. Ocupada, ocupada, ocupada tomando foto con su nieta, pero ni un segundo para su nieto en la propia fiesta de cumpleaños de su nieto. Al ver las acciones y palabras de mi mamá, la sangre se me subió a la cara. Di un paso adelante a punto de decir algo. Tal vez, mamá, hoy es el cumpleaños de Tadeo, o puedes dedicarle un minuto. O incluso que demonio está haciendo? Pero Sofía me jaló del brazo hacia atrás. Se inclinó cerca de mi lado, con voz tranquila pero tensa. No. No haga un pancho frente a Tadeo. Si habla ahora, pensará que él es la razón del conflicto. Al escuchar el consejo de mi esposa, me detuve, con la mandíbula apretada. Sofía tenía razón. Siempre tenía razón.
Pero tenez raison no asia que quisira voltear la mesa meno. Uno segundo después, me jaló a la cocina, cerró la puerta y luego se giró para mirarme con los ojos rojos. Sofía trató de controlar su voz cuando dijo, ¿lo ves ahora? Lo está haciendo a propósito. Deliberadamente mostrando amor a Zoe y mi ajustó en frente de Tadeo para hacer ver a nuestro hijo que no val nada a su ojo. Al escuchar las palabras de mi esposa, me quedé allí, con la mano apoyada en la barra de la cocina, incapaz de decir nada. Sofía continuó, con la voz quebrada, y te das cuenta de que ella te trató de la misma manera cuando eras chiquito? No quería verlo. Et esa fut también la primera vez en mi vida que no intenté defender a mi mamá. No, se está haciendo vieja. No, tiene su propia forma de amar. No, tal vez no lo hizo con intención. Empecé a preguntarme, et algo que no sé? Alguna razón que durant 39 años nadie me dijo. Después de salir de la cocina, Sofía y yo regresamos al patio trasero. Todos se habían reunido alrededor de la mesa principal. En ese momento, solo quería terminar la fiesta rápidamente, empujar a mi mamá fuera del portón y cerrarlo, tal vez para siempre, porque para mí, et la nunca había cambiado. Solo nosotros fuimos lo suficientemente tontos para esperar milagro de alguien que no creía en milagro. El pastel de pista de Carra estaba en el centro de la mesa, tres pisos, glaseado blanco puro, marcador de carril amarillo y un auto de Carra de fondant rojo estacionado en la cima como esperando la señal de salida. Nueve velas azul parpadeando. El aroma a vainilla y mantequilla flotando en el air. Olor que deberían haber traído felicidad, pero para mí entonces solo hacían que se me retorcira el estómago. Sofía estaba parada a mi lado sosteniendo su teléfono para grabar video, su ojo todavía un poco rojo. Ella estaba intentándolo. Yo también estaba intentándolo. Ambos estábamos jugando a ser padre feliz mientras queríamos voltear la mesa. Mi mamá todavía estaba sentada en la esquina lejana. Esa esquina que había elegido desde el comienzo de la fiesta, como si se estuviera poniendo en cuarentena del mundo. Su cara estaba fría como la piedra, su ojo ocasionalmente miraban hacia Tadeo con algo que no quería nombrar. Después de las mananitas, me incliné, pus mi mano en el hombro de Tadeo y dije, cierra los ojos ahora. Pide un deseo real mais spécial. Después de que dije eso, Tadeo cerró los ojos. 15 personas se quedaron en silencio, las velas parpadeando. En algún lugar los pájaros cantaban como burlandos de la atmósfera llena de tensión. Entonces Tadeo abrió los ojos, pero en lugar de soplar las velas, mi hijo miró directamente a la abuela. Y con esa voz inconfundible de un niño que no sabía que la verdad a veces debería permanecer en silencio, Tadeo dijo en voz alta, deseo que ya no me odie. Escuché a alguien dejar caer un vaso. Tal vez fut la vecina. Quizá fut mi propia alma saliendo de mi cuerpo. Pero Tadeo no había terminado. Mi hijo siguió hablando, con voz temblorosa, pero decidida como si estuviera leyendo una declaración que había preparado durante mucho tiempo. C'est que no te quego bien. Veo que abraza a Zoe y a Mia, pero nunca me abraza a mí. Veo que te toma foto con mi prima, pero no te toma ninguna conmigo. El air se sentía como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno. Miré a mi mamá. Se levantó de golpe de su silla, su cara pasando de blanco a rosa y a rojo en tiempo real. Tadeo tragó saliva y continuó. Abuela, ¿qué es mal? Intenté con toda mi fuerza ser bueno. Dimlo y elo arreglaré. Luego la última frase, la voz de Tadeo rompiendo, solo quiero que me quiera. Te quiero. Real te quiero. 3 segundos de silencio, largo como 3 siglos. Podía escuchar mi corazón latiendo en mi pecho. Entonces mi mamá estaló en carcajada. El tipo de risa de alguien que acaba de ser acorralado y decidió dejar de correr. Miró a Tadeo, luego a mí, con voz temblorosa. Quererme? Tu me quieres? ¿Qué sabes-tu de mí para quererme? Después de las cruel palabras de mi mamá, di un paso adelante sin esperar. Parado frente a Tadeo, mi voz temblaba por tratar de no gritar, mamá, ya basta. Mi mamá apartó mi mano de un manotazo como si espantara una mosca, con los ojos echando fuego mientras gritaba, quitat, Daniel.
No retro se dit. La sangre se me subio à la cara y me escuché de cire, con la voz mas aguda de hello previsto, preguntando directament, esta perdiendo la cabeza? Este unieto, un nino de 9 anneaux. Su quimpleano. Que demonio está haciendo? Eso fu como si alguien quitara el seguro de una granada. La cara de mi mamá cambió por completo. Temblaba incontrôlablement, 39 anneaux de reprosion estalando, su voz rasgando el air de la tarde mientras gritaba, mi nieto. Mi nieto. Lugo se rió, un sonido como un lento retorcido y deformado, y continuó, no me obligue à reclamar que esa cosa es mi nieto. Viendo que la situation se salia de contrôle, mi papa corrió onde que ella terminara su phrase, tratando de aljar a mama. Su voz como la de un hombre ahogandos, Viviana, calmat. La gente está mirando. Pero mi mamá había cruzado e salnea que la gente la calma. Empujó a papa, se abalanzó hacia la mesa del pastel con los ojos enrojecidos. Y onde que nadie pudiera entender elo que estaba pasando, agarró el pastel de trepiso, giró y se elo arrojó directament a Tadeo. Ese sonido, elo recordare hasta que mura. El golpeando y pesado, el sonido del pastel golpeando a un nino de 9 anneaux en su propio quimpleano. Tadeo cayó al suelo, el glaseado cubriendo su cara, su cabello. El auto de cara de fondant salió volando, se hizo pedazo en el azulejo, rodando como una metáfora barata que la vida le gusta arrojar a la cara de la gente. Mi hijo no loro. Los ojos de Tadeo estaban muy abiertos detrás de la capa de glaseado, mirando a la abuela con los ojos de un nino que acaba de aprender su primera lección sobre la traición encenada por su propia familia. Mi mamá se quedó allí respirando con dificultad, con las manos en cubierta de glaseado. Lugo, en lugar de reaccionar, siguió gritando, con la voz como alguien que se había contenido demasiado tiempo y ahora no tenía nada que perder. Tu no er mi nieto. Nunca será mi nieto. No tien derecho a la mar abuela. A mi alrededor, el mundo se sentía como si alguien hubiera puesto pausa. Me arrodillé y abracé a Tadeo, el glaseado del pastel cubriendo tanto al padre como al hijo. Mi hijo empezó a temblar. Lugo estaló el lento, ahogado, pequeño y doloroso. Lo abracé fuerte, acariciando su cabello con la mano, pero mi cabeza daba vuelta como una veleta en una tormenta. Después de todo lo que había pasado, mi papá se paró en medio del patio, con la cara gris como cemento fresco. Me miró con los ojos de alguien que había cargado un secreto demasiado tiempo, y finalmente no tenía donde esconderlo. Abrió la boca, y elo que dijo a continuación destrozó todo elo que había sabido sobre mí. En ese momento horrible, miré alrededor del patio. Los invitados se iban apresuradamente, algunos sosteniendo las manos de los niños, otro agarrando bolsa. Nadie se atrevía a mirarnos a los ojos. La Sra. Torres, nuestra vecina de 20 años, se detuvo en el portón y dijo en voz baja, Daniel, si necesita que llame a la policía, solo haz una cena. Assenti como una máquina, sin saber si agradecer l'olorar. Paula levó rapidamente a Zoe y a Mia adentro de la casa, murmurando, usted dos veillant a ver la télé. Los adultos necesitan hablar. Los ojos de las dos pequeñas estaban muy abiertos, probablement sin entender por qué la fiesta de cumpleaños se había convertido de repente en una película de terror. Sofía también levó a Tadeo adentro, con su brazo abrazando fuerte a nuestro hijo. La cara de Tadeo todavía cubierta de glaseado. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y se volvió para mirar a mi mamá. Ojo frío como el acero. Sin grito, sin alarido, solo una frase corta. Espera justo ahí. Luego la puerta se cerró. El lento de Tadeo resonó desde adentro. Soloso ahogado, cada soloso como un cuchillo cortando mi pecho. Cuando solo quedó la familia en el patio, mi mamá se quedó allí respirando con dificultad, con el cabello despenado, pareciendo alguien que acababa de perder una batalla que había estado peleando toda su vida. Mi papá estaba parado a uno paso de ella, con la cara cenicienta. Me levanté, con las piernas temblando ligeramente, miré directement a mamá y pregunté, ¿qué acaba de decir? ¿No es tu nieto? ¿Qué significa eso? Mi mamá no respondió, solo se rió amargamente.
La risa de alguien demasiado cansado para seguir actuando. Me volví hacia papá y le pregunté, papá, ¿qué está pasando? Mi papá miró a mamá, luego a mí, luego al suelo. Las lágrimas empezaron a correr por su cara arrugada. Nunca había visto a papá llorar, ni una sola vez. Abrió la boca, con voz temblorosa mientras decía, Daniel, es algo que te he ocultado durante mucho tiempo. No sé cómo decir esto. Entonces mi mamá intervino con voz venenosa. Entonces dilo. Dislo. Estoy tan cansada. Cuánto ano, Francisco? Cuánto ano he tenido que mirar esa cara todos los días. Justo entonces, la puerta se abrió. Paula salió al patio. Su cara pálida. Su voz temblorosa mientras preguntaba a nuestro padre, ¿qué está pasando? Nadie respondió. Mi papá cerró los ojos y respiró hondo. Luego comenzó a contar la historia, cada palabra cayendo pesada como piedra. Antes de casarse con mi mamá, papá tuvo una relación con una mujer llamada Rosalia. Ella trabajaba en una cantina en la calle Sullivan, el tipo de lugar al que los hombres casados se escapaban. Rosalia no era respetable según los estándares de mi familia paterna. Era elo que la gente l'amaba una mujer de la vida galante, no decente. Pero papá la amaba y Rosalia quedó embarazada. Cuando la familia de papá se enterró, se volvieron locos. Mi abuelo rugió que nunca dejaría que ese tipo de mujer manchara este apellido. Obligaron a papá a cortar la relación y casarse con Viviana. Una chica bien de buena familia. Decente. Después de contar toda la historia, papá se detuvo, con la voz ahogada mientras decía, fui un cobarde, Daniel. Elegí escuchar a la familia. Abandoné a Rosalia cuando estaba embarazada. Al escuchar las palabras de papá, Paula se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos. Yo me quedé allí como si mi pie estuviera clavado al suelo. Rosalia me dio a luz sola. 3 meses después, murió por complicación postparto. Mi tía, la hermana de Rosalia, no tenía dinero para criarme, l'amó, rogando a papá que fuera por mí. Entonces papá me miró, con lágrimas corriendo, y continuó. Te traje a casa, le dije a todo que eras el hijo de un pariente lejano que estábamos ayudando a criar. Viviana sabía la verdad desde el principio, pero aceptó porque no quería un escándalo. Después de escuchar a papá hablar, mi mamá, no, Viviana, estaló gritando. ¿Acepté? Fui obligada. ¿Cree que quería criar al hijo de esa mujer? ¿Es el linaje sucio? Lo intenté, Francisco. Intenté verlo como mi hijo, pero cada vez que miraba su ojo, todo elo que veía era esa sangre corriente. Cada pieza encajó en su lugar en mi cabeza. Porque nunca me abrazó. Porque me miraba con asco. Porque Paula siempre fue la hija preciosa mientras yo era algo que ella quería esconder. Me di cuenta de que no era que yo no fuera lo suficientemente bueno. En su ojo, yo era sangre manchada que ella no podía aceptar. Después de que toda la verdad fut revelada, miré a Viviana y pregunté directamente, entonces, toda mi vida me odiaste porque pensaba que levaba mala sangre. Y cuando mira a Tadeo, ves ese linaje en mi hijo. Viviana soltó una risa amarga y respondió, finalmente, elle lo entiende. Era el hijo de ese tipo de mujer. Así que tu hijo también lo es. La sangre nunca cambia. Entonces Paula dio un paso adelante, con voz temblorosa mientras preguntaba, papá, entonces. Entonces Daniel es mi medio hermano? Y mamá lo odio toda su vida por esto. Inmediatamente Viviana se volvió hacia Paula, con ojo agudo, y dijo, no entiende, Paula. No sabe cómo me sentí. Cada día mirando su cara, cada día recordando la traición. No entiende. Entonces papá dio un paso adelante tratando de tocar mi hombro, con la voz ahogada. Rosalia no era una mala persona, Daniel. Solo era pobre y tenía que hacer ese trabajo para sobrevivir. Ella te amaba mucho. Murió sosteniéndote en su brazo. Fui un cobarde. Estuve mal. Lo sé. Me quedé allí, todo lo que había credo, desmoronando en pedazos.
Pero no tuve tiempo para sentir dolor porque la puerta se abrió de golpe de nuevo. Y Sofía salió. La esposa que conocía, gentil, patiente, la que siempre decía, calmat, mi amor cada vez que me enojaba, se había ido. En su lugar había una mujer que nunca había conocido. Su ojo eran frío como el acero, su mandíbula apretada fuertemente, su paso lleno de determinación, y sup que la verdadera tormenta estaba comenzando. Después de que se abrió la puerta, caminó directamente hacia donde estaba Viviana, deteniendo exactamente a un paso de distancia. Si sa Viviana retrocedé medio paso. Tal vez la primera vez en su vida que retrocedia en alguien. Sofía la miró directamente a los ojos, con voz fría como el hielo. Acaba de arrojar el pastel a mi hijo en el cumpleaños de mi hijo. Viviana abrió la boca para responder, pero mi esposa levantó la mano, no para golpear, sino para ordenar silencio. Entonces mi esposa le dijo a Viviana, no te di permiso para hablar. Viviana se quedó completamente en silencio. Me quedé allí presenciando algo que nunca había visto en toda mi vida. Viviana quedando escalada frente a otra persona. Entonces Sofía sacó su teléfono de su bolsillo, la pantalón brillante, y le dijo a Viviana con una voz tan tranquila que era aterradora, e estado grabando video desde que comenzó la fiesta. Por ley, lo que hiciste agresión a un menor. Al escuchar hablar a mi esposa, la cara de Viviana cambió de rojo a mortalmente pálida. Mi esposa bajó el teléfono, dio otro medio paso hacia ella, bajando la voz, pero cada palabra cortando como un cuchillo. Pero no llamaré a la policía. Mi hijo ha sufrido suficiente. Solo diré esto una vez. Si te acerca a Tadeo una vez más, haré todo lo que esté en mi poder para proteger a mi hijo. Silencio. El sonido del viento soplando a través del patio era cristalino. Entonces Sofía se volvió hacia mí. Su ojo se suavizaron. Su mano encontró la mía, apretó suavemente, y dijo en una voz que solo nosotros podíamos escuchar, no le debes nada. Me reste ser libre. Mi ojo ardieron con lágrima. Toda mi vida, había esperado que alguien me dijera esto. Toda mi vida, me había preguntado que había hecho mal. Y depuis en los escombros de una fiesta de cumpleaños, finalement entendí que nunca había hecho nada malo. Simplement amé a las personas equivocadas. Después de todo lo que había sucedido, me volví hacia Viviana, respiré hondo y dije, por favor, sal de mi casa. En ese momento, Paula dio un paso adelante, la voz de mi hermana temblando mientras la amaba, Daniel. Miré a mi hermana, la persona de la que había tenido celos toda mi vida. La persona de la que siempre me había preguntado porque recibía amor mientras yo no. Entonces dije con una voz que no estaba enojada, solo cansada, creciste siendo amada, así que no el viste. Oui, el viste y el giste que dart calada. Después de esa pregunta, Paula abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. Le dije a Paula, no te culpo, pero necesito tiempo. Paula se quedó completamente en silencio y asintió después de que hablé. Uno minuto después, Viviana recogió su bolsa y caminó hacia el portón, con la espalda encorvada, paso pesado. No miró atrás. Mi papá se detuvo un segundo, se volvió para mirarme con los ojos enrojecidos, con la voz ahogada mientras decía, perdoname. No respondí. Después de casi 40 años, ¿qué significaba esa palabra? Se dio la vuelta y la siguió por el portón. El sonido del portón de hierro cerrandos resonó agudamente en la tarde. Me quedé allí, con las manos agarrando fuertemente las de Sofía, viendo dos sombras distanciarse, y luego desaparecer detrás del seto de cactus. Casi 40 años, terminando en una tarde de julio. Pero terminar no significa que se acabó. Avese el final y el comienzo de otra cosa. Apreté la mano de Sofía una vez más. Luego en voz nos dimos la vuelta y entramos a la casa. Entramos a la casa. Zoe y Mia estaban acurrucadas en el sofá. Los ojos de las dos pequeñas muy abiertos mientras nos miraban como si fuéramos de otro planeta. Paula las seguía detrás, la cara de mi hermana mortalmente pálida. Fui directamente hacia su hija, con voz temblorosa mientras decía, vámonos, ninas. No vamos a casa. Antes de irse,
Polas de tuvo se volvio para mirarme. Suojo estaban rojo su labio se movian como si quisiera decir algo, pero no sabia por dónde empezar. Finalmente, solo logró una frase corta. Lo siento. Real no lo sabia. Mire a mi hermana, respondí con cansancio, lo sé, Pola, pero ahorita no es el momento. Ella asintió, trago saliva, y luego levó a Zoe y a Mia a la puerta. Antes de subir al auto, se volvió para mirarme una última vez, con la voz quebrada. Te vois a la mar. Por favor, contestame. No respondí. La puerta se cerró, el auto arrancó y se alejó. Finalmente, solo quedamos nosotros tres. Sofia se sentó sosteniendo a Tadeo en el sofá, limpiando el glaseado de su cabello. Mi hijo ya no lo raba, pero su ojo estaban hinchado y abultado, y seguía temblando por rato. Me senté junto a elo, mirando por el ventanal. Afura, las mesas y silla todavía estaban dispersa, el glaseado del pastel todavía salpicado en el piso de loseta, vela azul tirada debajo de los árboles. Una fiesta de cumpleaños convertida en un campo de batalla. Tadeo se sentó en silencio durant mucho tiempo, luego se volvió y me preguntó con voz ronca, papa, ¿por qué me odia así? Después de esa pregunta, miré a Sofia. Ella asintió suavement, y le contait en el langage más simple que un niño de 9 años pudiera entender. Sobre la abuela Rosalia que nunca había conocido. Sobre porque Viviana no era realmente la mamá de papa. Sobre como papa también creció con las mismas preguntas. Cuando terminé, Tadeo me miró con ojo que nunca olvidaré. No lastima, sino empacia. La mirada de alguien que entient de ese dolor porque acaba de pasar por algo similar. Luego extendió la mano y me abrazó. Vos pequeña pero firme. Papa, ya no lor. Yo voy a estar aquí contigo. No sabía que había estado lorando. Sofia no abrazó a ambos. Y nos sentamos así durant mucho tiempo en la sala a oscura. Tal vez a los 9 años, esta cosa era demasiado pronto para Tadeo, pero no quería que creciera con preguntas sin respuesta como el hizo. A la mañana siguiente, cuando fui a limpiar el patio, encontré la caja de madera que Tadeo había hecho para la abuela. Estaba tirada debajo de un árbol, pateada por alguien durant el caos. La recogí, le quité el polvo y la abrí. Adentro había una pequeña carta, con la letra desordenada de mi hijo. Querida abuela, te quiero. Espero que alguien día tú también me quiera. Me quedé en medio del patio sosteniendo la caja, y las lágrimas fluyeron de nuevo. Esa tarde, lo hicimos a Tadeo otra fiesta de cumpleaños en Siflax. Solo nosotros tres. Sin invitado, sin pastel de trepiso, solo Montana Rusa, helado de chocolate y la risa de mi hijo resonando por primera vez en hora. 2 semanas después, mi papá apareció en nuestra puerta. Estaba a punto de cerrarla, pero dijo urgentemente, no estoy aquí para pedirte perdón. Estoy aquí para disculparme con Tadeo. Al escucharlo decir eso, el dejé entrar y presencié algo que nunca pensé ver en mi vida. Papa se arrodilló frente a Tadeo, un hombre de casi 70 años arrodillado ante su nieto de 9 años. Lágrima corriendo por su rostro mientras decía, perdoname, hijo. Me quedé calado demasiado tiempo. Dejé que la abuela te lastimara a ti y a tu papa durant tanto años sin detenerla. Esa es mi culpa. Pasaré el resto de mi vida arreglándolo si me das la oportunidad. Al escuchar las palabras de mi papa, Tadeo me miró como preguntando, ¿qué hago? Assentí levemente, haciendo una cena. Mi hijo dio un paso adelante, puso su mano en su hombro, con voz clara. Ya no lor, abuelo. Te perdono. Un niño de 9 años perdona mucho más fácilmente que nosotros los adultos. A partir de entonces, papa visitó a Tadeo cada semana. Lo llevó a pescar al lago de Chapala, a partido de béisbol y, el lo más importante, le contó a Tadeo sobre Rosalia. Historia que nunca había escuchado en toda mi vida. Ahora mi hijo las escuchaba directamente de su labio. El fut quien causó la herida, así que tenía que ser el quien la curara. Un mes después, papa me dio una vieja caja de madera con recuerdo de Rosalia, una cuanta foto amarillenta, un anillo de plata sencillo y una carta.
Abri la carta con mano temblorosa. Mi madre biologica escribió, hijo mio, si alguna vez esta carta, quiero que sepa que te amo. Te amé desde el primer momento en que sup que existia. No importa lo que el mundo diga sobre mí, nunca pienso que no me ser amado. Casi 40 años, y esta era la primera vez que escuchaba a mi mamá decir que me amaba. Pasaron 6 meses. Paul Alamo, con la voz ahogada. No quiero perderte. Sé que me quedé calada demasiado tiempo, pero por favor dame una oportunidad. No estaba completamente listo, pero acepté venir para tomar un café. Peu que no pasó. La tía Margarita, la hermana de mi madre biológica, también me contactó a través de papá. Me envió una foto de mi madre biológica sosteniendo cuando era recién nacido, con la cara resplandeciente. Me reuní con ella en un café en la calle Madero, la misma calle donde papá y mi madre biológica se habían conocido. Hablamos durant 4 horas. Ella me contó sobre Rosalia, sobre la mujer que me amó hasta su último aliento. Viviana no me contactó. Yo tampoco la busqué. Alguna herida no necesitan sutura. Sofia siguió siendo mi roca. Una noche, se volvió y dijo, no elegiste a la familia en la que naciste, pero elige la familia que construí. En cuanto a Tadeo, todavía brinca cuando alguien habla fuerte, pero se está recuperando día a día. Una noche, Tadeo me preguntó, papá, la abuela no me quiere, pero tu me quieres, ¿verdad? Lo abracé fuerte y susurré, te quiero. Mamá te quiere. El abuelo te quiere. Y nunca tendrá que desear eso en tu cumpleaños de nuevo. Si está viendo esta historia, quiero decirte alguna cosa, lección que quiero compartir. Primero, ninguém ni no tiene la culpa de los problemas de los adultos. Si le va dolor de generación anterior, tiene derecho a soltarlo. Segundo, protege a tu hijo primero. No dejes que soportan lo que tu soportaste. Tercero, la familia son las personas que eligen amarte, no las personas que le van el apellido familiar pero solo traen dolor. Antes de terminar, ¿qué harías tu en esta situación? Por favor, siéntete libre de dejar tu pensamiento en los comentarios a continuación. Mi historia termina aquí. Si la historia tocó tu emoción, por favor dale me gusta y suscríbete al canal para estar atento a más historia convincente. Gracias por seguir esta larga historia.